Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Vargas, médico cirujano titulado en la región La Libertad. Si te interesa saber más sobre el coronavirus, en qué se diferencia de los otros tipos de coronavirus y por qué este COVID es tan especial, nos vamos a basar en una bibliografía del doctor Gotuso, un médico bastante reconocido, un infectólogo en Lima, que ha creado o ha tenido un reporte y lo vamos a explicar en esta tarde. Así que si te interesa saber más, quédate en este video y no te muevas. El doctor. Bien, ¿qué tiene en especial este coronavirus? Que es una mutación. ¿Qué quiere decir esto? De que, supongamos, el ejemplo más simple, si tú agarras un tomate o una manzana podrida y la metes dentro de una caja de manzanas maduras, todas se van a podrir. Es exactamente lo mismo. Todas las manzanas comunes son el grupo de coronavirus. De repente una de ellas mutó, cambió, y se vuelve más resistente y empieza a afectar a toda la población. Es exactamente lo mismo lo que ha pasado con el coronavirus. Bien, ¿de dónde nos vamos a guiar hoy día? Hemos leído sobre fuentes de la OMS, hay muchas fuentes circulando en Facebook, en Internet, que no son nada fiables. Así que si es que vamos a leer algo, hay que tratar de leer que sea o de la OMS, de revistas conocidas, mundialmente conocidas, revistas científicas. No dejarse, por favor, influenciar por lo que es redes sociales, menos por lo que dice el periódico, salvo ciertos tipos de periódicos, no por cualquier revista X, no por lo que me dijo la vecina, lo que me dijo la abuela. Tampoco vamos a dejarnos influenciar por los pseudo estudios que se ven en Facebook o que son el pan del día actualmente. Entonces, la bibliografía que hemos tomado es de un médico peruano, que es el doctor Eduardo Gotuso, que es un médico infectólogo bastante reconocido a nivel nacional e internacional. Él envió hace poco para poder entenderlo, hace poco una pequeña guía para que nos sirve para poder entenderlo con un lenguaje bastante sencillo. Y es lo que vamos a explicar el día de hoy. La guía la podemos colgar en internet, les voy a dejar el link de la guía, que no son muchas hojas, es bastante sensible de entenderlo. Y vamos a ver qué es lo que el doctor quiso decirnos en su momento, qué es lo que nos dice actualmente y qué podemos hacer. Bien, pues empecemos. Ya vimos los tipos de coronavirus y el que tenemos actualmente, que es el COVID-19, o más conocido, o por así decirlo, como el SARS-2, para poder más o menos entenderlo. ¿Cuál es el periodo de incubación de este virus? Son 14 días. Supongamos, yo hoy día me infecto, no soy un asintomático, pero este virus se elimina de mi cuerpo en 14 días. Y ahí porque la primera medida de prevención es el aislamiento, para evitar que estos 14 días que dura la incubación y la eliminación, tú te vuelvas un portador infectando a gente susceptible. Primero, la vía de transmisión. La vía de transmisión generalmente son por gotículas respiratorias, ya lo hemos explicado, lo oímos a cada momento. ¿Cuáles son las gotículas respiratorias? Cuando tú hablas, cuando tú estornudas, acá hay una imagen, ves que salen un montón de gotículas. Estas gotículas van a más o menos 2 metros. Estos 2 metros son el rango de acción del coronavirus. No, es mentira lo que nos dicen medios de que el coronavirus está en el aire. No está en el aire. El coronavirus lo tenemos nosotros y lo transmitimos cuando conversamos a unas personas a más de 2 metros, estornudamos sin protección. Todo eso es lo que causa que este coronavirus se extienda. No está en el aire. La primera mentira que nos dicen los medios, que el coronavirus está en el aire. Mentira, no está en el aire. Y habita en el ser humano. Primero, el contagio es meramente por vía respiratoria. No es como patologías infecciosas que puedes transmitirlo por sangre, por sudor, por secreciones corporales. No, el virus está dentro del cuerpo humano y solo se transmite por vía respiratoria. Punto 2. Es mentira también lo que dicen los medios. Por una herida te vas a contaminar, no. Es por vía meramente respiratoria. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las protecciones? O el factor protector en esta pandemia es usar pañuelos, servilletas, estornudar en la flexura del codo, lavado de manos, que es lo principal, porque puede que tú no hayas contaminado, pero alguien esté hablando cerca o haya estornudado cerca de una perilla de una puerta, en un ómnibus, en un taxi,
y tú tomas esa puerta, esa perilla o esa zona donde alguien estornudó sin protección, de por sí ya te estás contaminando si es que no te lavas las manos. El lavado de manos es meramente un barrido, no es otra cosa. Se recomienda no el uso de jabones antibacteriales. ¿Por qué? Un jabón antibacterial es para las bacterias y este es un virus, no te va a servir de nada. Por el contrario, te va a crear resistencia a otras bacterias. El otro factor es el distanciamiento social, que es lo que tenemos en la actualidad. ¿Qué es el distanciamiento social? Pues lo que ha planteado nuestro gobierno, aislarse durante estos 14 días para demostrar cuáles personas de verdad están infectadas y cuáles de verdad corren riesgo de. Si tú no tienes nada, te aíslas estos 14 días, perfecto. A los 14 días sabes que el virus ya se eliminó de tu cuerpo. Si es que lo tuviste en algún momento y estás, entre comillas, sano. Bien, los síntomas. En redes sociales publicamos unos videos hace poco diciéndonos si tienen alguna duda, escríbanos, estamos para responderles, les hemos respondido todo el tiempo que hemos podido, que es prácticamente todos los días, en cualquier momento, tratando de solucionar alguna de sus dudas. Repetimos una vez más, el primer síntoma es la fiebre, y la fiebre se instaura dentro de las primeras 24 horas. Si tú no has tenido fiebre y tienes malestar de garganta, como dice este meme, no es el coronavirus. ¿Cuál es el coronavirus? Cuando se instaura fiebres elevadas, superiores a 38.5 durante las 24 horas previas a la manifestación de síntomas gripales. Tos, catarro, escalofríos, estornudos, malestar general. Antes de esto siempre se instaura fiebre. Si es que no hay fiebre antes de estos síntomas, descarte el coronavirus. No es coronavirus. Puede ser cualquier otra gripe, pero no es el COVID-19. ¿Ok? Bien. El doctor Gotuso hizo también lo que se encontró en China. Lo mencionamos ya hace poco en un video del domingo y lo vamos a volver a mencionar. Del 80 al 85% presentó formas leves o hasta sintomáticas, que fue el gran porcentaje de la población. Bien, del 10% presentó formas pulmonares. ¿Y cuáles son estas formas pulmonares? Una afección pulmonar, o sea, neumonía leve, moderada, severa. ¿Ok? Esa fue lo que se encontró allá. El 5% de estas presentó complicaciones y necesitó ser intubada. Y solamente de estos que fueron intubados, que fueron el 5%, el 50% falleció. Hay un dato bastante interesante dentro de nuestro gobierno peruano, de que no tenemos muchas máquinas respiradoras, no tenemos suficientes respiradores para poder asistir a toda la población. Así que hay que prestar bastante atención a eso. Si no los tenemos, hay que prevenir antes de, porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si es que en un momento no hay máquinas respiradoras, de nada te va a servir. Bien, la tasa de fallecidos en relación a la edad también lo menciona el doctor Gotuso. En cuanto a niños y adolescentes, presentaron formas leves, incluso muchos de estos estuvieron asintomáticos, no presentaron ninguna molestia. En China hablamos. No estamos hablando de Europa y de Estados Unidos, que se ha visto fallecimiento de adolescentes por el COVID, que eso ya no es base de un estudio, sino es base de un descuido como personas. De los 40 años, la tasa de mortalidad fue del 2% y una mortalidad baja. Superior a los 60 años fue del 4% de tasa de mortalidad. ¿Dónde es el factor de riesgo o las personas de alto riesgo? Mayores a 60 años presentaron un 15% de mortalidad, o sea, el 15% de personas muertas allá fueron mayores de 60 años. Ahora, de estas personas, entre las personas de 40 a 60 años con comorbilidades, hipertensión mal controlada, obesidad, diabetes mal controlada, tratamientos oncológicos, en adolescentes, niños, ancianos, cualquier persona inmunosuprimida incluía o estaba incluida y aumentaba su riesgo de mortalidad en este porcentaje en China. Bien, ¿cuáles son las pruebas? La única prueba demostrable que da positivos, ya hablamos que es el hisopado faríngeo. ¿Que hay pruebas rápidas? Sí, hay pruebas rápidas. Exitosamente nuestro gobierno ha adquirido pruebas rápidas, exitosamente las tenemos a la mano. Así que es fácil poder acceder a una de ellas. ¿Cuál es el único problema? Es que no podemos acudir a querer obtener una prueba para descarte cuando estamos sanos.
porque le quitamos la probabilidad de que alguien que de verdad lo necesite lo use. 2. ¿Qué más podemos hallar? El doctor Gotuso recomienda que no es necesario ir al hospital porque se puede realizar en casa. Hemos visto aquí en la localidad de Trujillo que muchos médicos van a las casas a tomarte la prueba rápida y se puede. Hay un número de emergencia al que puedes llamar y es lamentable, repito una vez más, que como hizo referencia a nuestro presidente, que el 80% de estas llamadas sean broma. O sea, no es una situación para reírnos, no es una situación para tomarla a la ligera, pero tampoco es una situación para alarmarnos, sino es una situación en la que debemos mantener la calma y seguir las instrucciones. ¿Qué más se encuentra? Bueno, en pacientes graves lo que se ha encontrado en un 90% es leucopenia y linfopenia. Para poder entendernos, es tu sistema inmune, tus glóbulos blancos o tu sistema de defensa disminuye. Eso es lo que quiere decir esto. En la radiografía sirve, sí, se ven en una radiografía simple, por así decirlo, afecciones en ambos campos pulmonares, ¿no? O lesiones bilaterales, más técnicamente dicho. Una tomografía es mucho más efectiva. ¿Cuál es el pro y contra costo? Es bastante elevado el costo, especialmente en nuestra localidad. No baja de 500 soles, si mal no recuerdo. Ahora, no hay que esperar los resultados, y eso lo enfatiza el doctor Gotuso, lo enfatizamos todos los médicos, todo el personal de salud. No es necesario esperar el resultado para dar a una persona como positivo. ¿Qué quiere decir esto? En medicina hay un principio de universalidad. Tú estás enfermo hasta que no se demuestre lo contrario. En derecho penal, derecho legal, existe una ley. Tú eres culpable o eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es exactamente lo mismo. Si tú tienes síntomas, pasados los 14 días o antes de los 14 días, tú estás, por así decirlo, enfermo y tienes que tomar tus medidas para no esparcir el virus. Pasados esos 14 días, se te puede declarar recién como inocente o como sano. Ahora, entonces, el doctor Gotuso recomienda todo paciente con patología respiratoria con un cuadro clínico similar al del coronavirus o un cuadro clínico compatible con la sintomatología del coronavirus debe ser considerado como paciente sospechoso y tratado como tal. Aislarlo y protegerlo. Básicamente eso. En tu casa es exactamente lo mismo. Tú tienes que meterte en la cabeza. Deberíamos, yo que sé, sería fácil abrirle la cabeza a un trujillano, a un piurano y meterle en la cabeza eso de que tú estás enfermo y no puedes contaminar. O meterle en la cabeza de la gente que está a tu costado está contaminada, no salgas. Parece como si tú no tuviésemos oídos, lamentablemente, en Trujillo y en Piura. Son las tasas donde la gente no respeta nada de las normas. Es triste ver que haya más de 1000 detenidos en una comisaría y menos contagiados, pero cada día esta tasa va en aumento. Ya tenemos prácticamente un paciente trujillano fallecido. ¿Se debió a su irresponsabilidad? Quizás. Creo yo que es más a la irresponsabilidad grupal y muchos pasando esta crisis van a culpar al sistema de salud. Gente, nosotros no tenemos la culpa como médicos de que tú no quieras hacer caso. El presidente no tiene la culpa de que te importe un pepino las leyes y no hagas caso. Eso es tu propia responsabilidad. Bien, en las formas graves, ¿qué se encuentra? La saturación empieza a descender. ¿Y qué es la saturación? Es la capacidad de tus pulmones, de tus glóbulos rojos de captar oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a empezar a faltar el aire, y no porque no puedas respirar, sino porque no saturas bien. Vas a sentir que aspiras todo, pero que aún así te falta aire. Vas a pasar por ese cuadro, es un cuadro desesperante y es bastante triste. Bien, encuentras disnea, que ya hemos visto en las formas graves, que es la dificultad para poder respirar. Como ya te mencioné, es como si tú aspiraras aire y sientes que aún te falta aspirar aire. Básicamente eso es disnea. El doctor hace mención de algo bastante interesante, con una siguiente pregunta que dice: ¿los pacientes sospechosos deben acudir a la consulta normal? Y la respuesta es no. No pueden entrar a una consulta normal. Por eso es que a los pacientes sintomáticos respiratorios se les ha mencionado ya
que la consulta es en un lugar apartado, por eso es que se ha creado una línea para todo paciente sintomático respiratorio. No deberían ser atendidos en la misma área común, por eso es que te aconseja no ir a un hospital. Tú no sabes si una persona a tu costado es sintomático respiratorio o tiene el COVID. De repente estornudó al llegar al hospital y tú te vas bien feliz a tu casa con el virus encima, sin haberte dado cuenta. No se debería entrar en contacto con otros pacientes, especialmente los inmunodeprimidos. ¿Y cuáles son los principales problemas que menciona el doctor Gotuso en su resumen? El problema es el distanciamiento social, evitar reuniones, evitar saludarse de manera cercana, mucho más en la cara o cerca de las vías respiratorias. Pero, ¿qué es lo que vemos en nuestro Perú, especialmente y lamentablemente en el norte de nuestro Perú? Que se crea esta norma y lo creamos como vacaciones para reunirnos con los amigos, salir a beber, a jugar fútbol. Es lamentable el hecho de ver eso y lo que menciona el doctor Gotuso es alarmante en referencia a lo que están haciendo estas personas. En cuanto a las protecciones con mascarillas, ¿son efectivas? Sí, son efectivas. Bien, para ir concluyendo, mencionamos sobre la vacuna del neumococo. ¿A quiénes protege? A las personas de riesgo, personas de edad avanzada. Ya mencionamos el porcentaje. De estas personas de edad avanzada se ha creado un sistema facilitario para que ellas vayan y puedan vacunarse. No todos podemos ingresar a ese sistema de salud. No todos podemos ingresar al sistema de vacunación porque es una vacuna preventiva para evitar a estas personas con riesgo. Bien, medicamento. No hay. De por sí, antídoto no hay. Vacuna contra el coronavirus no hay, y tengámoslo esto bien en claro. Es lamentable ver grupos religiosos X que insisten en reunirse. Hay que evitar todo tipo de reuniones, no por principios religiosos, sino por principios de salud. Se recomienda, y el doctor recomienda, el uso de no AINES, solo paracetamol. Es irónico porque años de años se viene haciendo bromas, memes contra el paracetamol y casualmente es lo único que te puede servir en este caso como sintomático. No puedes tomar naproxeno, ketoprofeno, ketorolaco, ninguno de estos medicamentos porque son AINES y en vez de hacerte un bien te van a hacer un mal, porque ninguno de ellos funciona o sirve contra el coronavirus. Por el contrario, empeora la situación. El único que se ha demostrado que funciona es el paracetamol. Y como sintomático, el doctor hace una pregunta. Después de los 14 días, ¿se sigue transmitiendo el virus? El 99% de los pacientes después de estos 14 días no transmite el virus. Pero el doctor aconseja que después de eso hay que permanecer aún en cuarentena o en aislamiento, porque no sabemos a ciencia cierta cuándo empezaron nuestros 14 días. Hay un dato interesante que hace mención el doctor de los fallecidos en Italia y en España y se lo voy a leer. Se encontró que la edad avanzada mayores de 80 años y también se encontraba en personas jóvenes en España. Ya les mencioné que el 99% de estas personas fallecidas son o tienen el riesgo de obesidad o eran obesas. En nuestro país hay bastantes personas obesas. Tenían enfermedad pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Asmáticos en tratamiento con corticoides, fibrosis pulmonares y secuelas de TBC. Y es bastante casual que el hecho de que nosotros en Perú tengamos bastante prevalencia de tuberculosis, así que hay bastantes personas en riesgo. Diabetes mellitus, es súper común en nuestro Perú la diabetes, es una de las principales enfermedades que afecta a la mayoría de personas en nuestro país, así que también tenemos riesgo por ese lado, y también hay hipertensión arterial. Entonces, todas esas personas, este 99% de personas fallecidas en España hasta la fecha de esta publicación, tenían estos factores de riesgo. Si alguien en tu familia o alguien que conoces tiene estos factores de riesgo, ya sabes que tiene altísima probabilidad de ingresar en este 99%. ¿Cuál es un flujograma que corre una persona diagnosticada con coronavirus? Te diagnostican, tienes fiebre, y luego de tener fiebre presentas los síntomas gripales, llamas al sistema de salud, te dan como positivo, referente a tus síntomas y a tu examen de laboratorio, te aíslan, continúas en empeoramiento, pasan a hospitalizarte,
Desde que sales de tu casa, tus familiares no te vuelven a ver y están en un 50-50. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan del 5% que mencionamos y que el 50% moría? Ya. Vamos a poner el caso bastante simple. Tienes a tu papá. Tu papá salió a comprar al mercado sin las protecciones debidas. En el mercado alguien estornudó, no se cubrió, tu papá justo pasó por ahí y se contaminó. Bien, llegó a casa, tu papá es un foco infeccioso, los contaminó a todos, nadie sabe. Unos cuantos días después tu papá empieza con fiebre y luego empieza con síntomas gripales. Para ustedes es una gripe común, pero como estamos en la pandemia, se alarman, llaman al sistema de salud, un médico va a verlos, le comentan los síntomas tal y cuáles han sido, detectan a tu padre como posible candidato a tener COVID-19, lo llevan al hospital y desde el momento en que sale de tu casa tienes un 50%. ¿Qué quiere decir esto? 50% de probabilidades de que regrese sano, pasado un cierto periodo de hospitalización, intubado y todo lo demás, y un 50% de no volverlo a ver nunca más hasta que te lo entregan en una urna o en un cajoncito o nunca más. ¿Por qué motivo? Este es el sistema cuando tu familiar sale de tu casa. Sale de tu casa, llega al hospital, lo mantienen aislado, porque el personal no va a exponerse, porque es el personal que te cuida. Está aislado. Bien, imagínate que está aislado, empeora, lo intuban. El intubarlo es colocarle un tubo endotraqueal para poder ayudarle a respirar y que no fallezca. Se le ayudan a respirar. Supongamos que entra en fase crítica, ya no funciona el respirador mecánico. Tu papá fallece. ¿Qué va a pasar con tu papá? Como aún es un foco infeccioso a pesar de haber fallecido, el único tratamiento, ya que este virus fallece o es eliminado a los 50 grados, ¿qué hace el sistema de salud y qué hacemos todos para poder evitar más contagios? Creman a tu papá. ¿Y qué es cremar? Pues lo hacen cenizas. Entonces una vez que lo hacen cenizas, ¿qué va a pasar después? Lo único que vas a poder obtener del recuerdo de lo que fue tu papá es una caja o una urna con cenizas. Eso es lo que no queremos llegar. Eso es lo que se quiere evitar. Bien, para concluir, hay que tener bastante cuidado. No hay que alarmarnos, no hay que crear un pánico social. Porque se puede prevenir, sí, se puede prevenir. Ya hablamos lo de las fases, ya vimos cómo son las fases. Si no has visto lo de las fases en el Facebook del doctor, puedes revisarlas. Están las fases explicadas, cómo son desde la fase 1 hasta la 4. Hay que evitar llegar a la fase 4, que la fase 4 es el mismo caso de tu papá intubado, pero tu papá supongamos que tiene 50 años y entra en fase crítica, ¿no? Está intubado. Detrás de tu papá llega una persona de 45 años, con un poquito más probabilidades de vivir que tu papá, más joven. ¿Qué va a pasar en la fase 4? Si tu papá compite contra alguien de 43 o 45 años con la misma clínica, por lógica, y si tu papá aún más tiene una comorbilidad como hipertensión, diabetes o yo qué sé, y esta persona no, o solamente tiene una, en la fase 4, ¿qué se hace? Se toma prioridad por la persona que se cree que va a sobrevivir o puede soportar la crisis. ¿Qué va a pasar? A tu papá lo van a desconectar. ¿Qué es desconectar? Desintubarlo y lamentablemente dejarlo morir para poder intubar a alguien que de verdad puede sobrevivir. Eso es la fase 4, así cruda como es. Hay que evitar llegar a eso. Igual, recalco una vez más, en el grupo del doctor, en el Facebook, en los mensajes aquí abajo en el canal de YouTube, pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes, los vamos a responder. Y nada, solo hay que estar alertas, hay que tomar las precauciones del caso. Y por favor, gente de La Libertad, gente de la región Piura, gente del norte del Perú, tomemos conciencia que no es una broma. Esto no te puede matar a ti, pero puede matar a todas las personas a tu alrededor. Así que sin más que decir, soy Kevin Vargas Briceño, médico colegiado de La Libertad, y me despido de ustedes. Cuídense. El doctor.
Tractor.